saludos amigos de Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica. Nosotros retornando después de una ausencia de alrededor de 3 semanas, todo debido a lo que está ocurriendo con este coronavirus, este COVID-19. Pero ya estamos acá a través de la plataforma de Pío Deportes. Y bueno, como siempre, mi querida amiga, hermana y compañera, Darneti Lugo. Saludos, Darneti. Saludos, Fabricio. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de piodeportes.com. Ciertamente habíamos hecho una pausa, pero ahora estamos retomando. Y lo importante es que tenemos el uso de la tecnología, que podemos, como recurso, que podemos sacarle muchísimo provecho, y eso implica que podemos tener una conexión con la audiencia. Claro que sí, que en un momento sanitario y económico tan difícil es importante mantener a la ciudadanía informada sobre las cosas que se están haciendo desde el punto de vista jurídico y también deportivo, y también algunas recomendaciones al respecto. Uno de los temas importantes, Danetti, tiene que ver con la informalidad empresarial. La informalidad empresarial que hoy más que nunca entiendo, se ha expresado con relación a esta crisis económica que hoy estamos viendo. Ciertamente se ha evidenciado que existe un alto nivel de informalidad y todavía no se tienen los números de cuántas empresas son informales. Exacto. Porque hay una modalidad, por ejemplo, en el sector de la construcción, que ha sido muy afectado. Ese sector tiene un alto porcentaje de empleados extranjeros que no lo tienen en ningún tipo de nómina. Sí. Y posiblemente además tenga inscritos 2 o 3 empleados en la seguridad social, y el 80% o el 70% no sea contratado, pero no tenga una formalidad con ese trabajador, por lo que se excluye del régimen de la seguridad social y no puede recibir ningún tipo de beneficio en relación al sistema. Claro que sí. Y eso también aplica en el ámbito deportivo. Hemos estado viendo como muchos entrenadores y personas relacionadas al deporte hoy están pidiendo ayuda porque no están formalizados, no están organizados. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando, y muy especialmente en relación, Danetti, con lo que tiene que ver con el FASE. El FASE, que es el programa que ha implementado el gobierno dominicano para aliviar un poco, vamos a decir, la carga financiera que conlleva para una empresa pagar una nómina fija. Sí, ciertamente estaremos hablando del FASE, cuál es el concepto, cuáles son sus modalidades y qué pasa en caso de que te rechacen, qué tipo de acción puedes hacer o de reclamación. Todo eso lo vamos a hablar tras la pausa. Bien, exacto. Entonces vámonos a la pausa y retornamos con más de Compendio Legal y Deportivo. Bien, retornamos con más de Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica, Darneti Lugo, Fabricio Geraldino con ustedes. Entonces, Darneti, dábamos una introducción del concepto de informalidad empresarial. Algo que hemos visto con mucha fuerza en esta crisis económica que está viviendo el mundo y la República Dominicana. Según los últimos datos estadísticos, alrededor de un 54% del tejido empresarial dominicano es informal, alrededor de un 54%. Y fíjate que se han hecho esfuerzos para mejorar este porcentaje, y creo que se ha mejorado un poco en ciertos aspectos. Sin embargo, faltan muchas cosas que hacer. ¿El porcentaje es 56 puntos?
es alrededor de un 54%. Hace algunos años estaba cerca del 60%, pero bueno, sigue siendo muy alto. Es muy alto. ¿A qué tú crees que se debe? Lo que pasa es que las empresas o el emprendedor que está iniciando su proyecto dice, déjame comenzar a trabajar y sobre la marcha me voy regularizando, me voy formalizando. Sin embargo, se va envolviendo en el día a día y lo deja pasar. Tú sabes que desde el punto de vista de los emprendedores es día producido, día comido. No tienen como una estructura financiera o una planificación de cómo manejarse proyectado a un año, a 3 años y así sucesivamente. Entonces, es importante la formalización. ¿Por qué? Porque tú tienes mejores beneficios. De hecho, los programas que se han hecho, que han tenido mayor impacto, ha sido con las empresas formales. Cuando tú tienes una empresa en el marco de la formalidad, te puedes beneficiar de la seguridad social para tus trabajadores, que pueden tener acceso a prestaciones sociales, a prestación en especie, que pueden tener el beneficio del seguro familiar de salud y eso puede aplicar para fines de pensión. Sin embargo, si no cotiza, si no está registrado, entonces eso va en detrimento del trabajador. Entonces, por ejemplo, cuando comenzaron a hablar de la planilla se reporta del 1 al 15 del mes de enero. De cada año. Y por ejemplo, las empresas no le dan la debida importancia a la planilla. Entonces, ahora, como está el auge de las suspensiones, se han percatado o han querido actualizar sus informaciones, pero no debemos esperar el momento para hacerlo, sino que tenemos que hacerlo previamente. Entonces, es importante la formalización porque eso te da más tranquilidad y te da más formalidad, además te puedes crecer más. Claro. Bueno, y realmente el que está informal no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay datos fiables que una empresa o el Estado pueda constatar para hacer negocios contigo o para hacer algo que a ti te incumba. Entonces, mira, un punto importante en ese sentido. Tú sabes que el año pasado se había emitido una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social en relación a algunos empleados para que fueran registrados en la Seguridad Social que tenían por debajo del salario mínimo. Esto se hizo con el objetivo de incentivar la formalidad, primero. Segundo, porque eran trabajadores que no eran trabajadores fijos, sino que iban de manera eventual, que su modalidad de trabajo era distinta y tenía un salario inferior al salario mínimo. Entonces, a través de esta resolución que emitió el Consejo, con el objetivo de evitar la ilusión que realmente sus contratos de trabajo o esa modalidad de trabajo existía realmente. Segundo, de que el trabajador pudiera percibir una seguridad social que tuviera registrado. Y tercero, evitar la informalidad. Y eso se incrementó mucho, o sea, muchas personas accedieron a formalizarse. Eso es así. Pero también hay un tema de miedo con el tema de los impuestos. Cuando realmente, según lo que establece el Código Tributario, lo que genera impuestos es la actividad que tú realizas. Por ende, supuestamente, tú informal o formal tienes la misma obligación. Hay algunos impuestos que como persona física tú pagas menos que con relación a las empresas, eso es cierto, pero en general, en sí, tienes las mismas obligaciones. Ahora, lo que pasa es que tú como formal eres visible, te pueden ver, te pueden buscar, te pueden fiscalizar. Y ese es el miedo que tienen muchas, especialmente muchas pequeñas empresas, porque entienden, Danette, de que si me fiscalizan, si me registro, voy a pagar muchos impuestos y entonces me voy a embromar. Sí, pero si lo vemos de esa perspectiva, entonces no le estaríamos dando la connotación correcta. Porque, por ejemplo, si tú tienes un empleado y tú estás sin formar y ese empleado se enferma o ese empleado tiene un accidente, te embromaste. Se te puede ir todo tu dinero en ese empleado. Le va muy mal.
Me va muy mal porque, sí. Y específicamente, por ejemplo, en el área de construcción, que se caiga, porque no tuvo las herramientas de trabajo, etcétera. Entonces, eso es muy delicado. Claro. Es importante la formalización, porque como dice una máxima jurídica, nadie se puede prevalecer de su propia falta. Yo no puedo reclamar derechos si yo estoy en falta, si yo no me ajusto a las leyes. Entonces, con los impuestos contribuimos a la política fiscal, que de una u otra forma impacta de manera positiva para todos los ciudadanos. A lo mejor entenderá que no de la misma forma, pero se hacen los avances y se crean los mecanismos. Entonces, por ejemplo, las empresas al cierre de año pueden revisar sus ingresos y las facturas que han reportado para ver las deducciones que pueden hacer, los gastos que pueden reportar. Exacto. Pero también hay es muy diferente cuando tú eres un empleado, cuando tú eres un profesional liberal, que estos tipos de empleados fueron concebidos en la seguridad social, pero ese régimen nunca pudo llevarse a cabo, que era el régimen contributivo subsidiado, que era para los profesionales liberales, aquellos que tuvieran 1 o 2 empleados para que pudieran beneficiarse del sistema, que muchos ahora mismo están en el aire, un peluquero que pueda tener 1 o 2 muchachos para pelar, el frutero, por ejemplo, una joven que tenga un salón de belleza que tenga 1 o 2 empleados, etcétera, o un contador que brinde servicio de iguala y tenga una secretaria. Todo ese tipo de cosas no se llegaron a poner de acuerdo y nunca se pudo desarrollar ese sistema en la seguridad social. Es correcto. Tú sabes, Danetti, que un sector que me ha llamado mucho la atención en este sentido es el deportivo. En el ámbito deportivo hay una gran informalidad, una informalidad de pies a cabeza. Son muy los pocos. Por ejemplo, algún tipo de persona que prepara. Los masajistas. Los masajistas. Todo ese equipo operativo ahora mismo no tiene un respaldo económico. Ahora, por ejemplo, un masajista que entrena o que cobra por masaje, por cada sesión de masaje que da, pero no tiene un contrato formal, no tiene una actividad organizada. Ese masajista, para organizarse, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero que debe es registrar un nombre en ONAPI. Puede ser su mismo nombre, con una denominación vinculada a los masajes, que cuesta 4,800 pesos, me parece. No llega a 5,000 pesos. Entonces, tú registras tu nombre. Ahora en ONAPI pusieron una limitación para tú, en caso de que el nombre esté rechazado, que solamente puedes depositarlo hasta 3 veces. Si, por ejemplo, a partir de la 3.ª vez te lo vuelven a rechazar, entonces pierde el pago que has realizado. El pago, correcto. Esa parte yo no estoy muy de acuerdo, pero esa fue la modalidad que se hizo, porque eso desincentiva a la persona que se va a registrar, porque esa persona no es experto en nombre. Porque si quiere poner un nombre y a lo mejor ese nombre está registrado, o otra persona tiene un nombre parecido, entonces eso le va a generar rechazo y puede frustrar al emprendedor. Pero esa fue por eso siempre es bueno tener una mesa de ayuda, alguien que le pueda decir. Una orientación lo recomendable es, antes de depositar el nombre, vaya a UNAPI, revise los nombres o entrar a la plataforma para ver si ese nombre existe, porque hay una plataforma genérica que tú entras y tú ves los nombres que hay registrados. Ya, por ejemplo, si tú vas a consulta o te atiendes con una persona que te brinda asistencia en UNAPI, él ya te puede dar más profundidad y te puede dar incluso recomendaciones, mira, deposito así o tal cosa, o mira, para ayudar a ese emprendedor que está desorientado. Entonces, después que registra su nombre, le emiten una constancia, un certificado de nombre que tiene una vigencia de 10 años. Ya posterior a eso, puede constituir su empresa, puede ser una IRL, que es una empresa de un único dueño.
que sería asequible para él porque Sí. en cuanto a los fondos, puede comenzar con lo que tenga, con 10,000 pesos, con 20,000 pesos, y ya está Sí. formalizado. Y ya luego de eso, deposita los documentos en la DGI para que le puedan expedir su certificado de RNC, que es a partir de ahí que tiene licencia, se podría decir. Claro. Ya después que deposita los documentos en registro mercantil, en la Cámara de Comercio se les pide su registro mercantil y ya con esos documentos se deposita en la DGI para que le den su acta de registro de RNC. También lo puede hacer por la plataforma Formalízate, que es una plataforma que es integral, que tienen unido todos los organismos. Es más fácil, más asequible y el tiempo es menor. Sí, claro que sí. Bueno, y la verdad que por lo menos para fines de formación de la empresa y la obtención o el registro relacionado con el Registro Nacional Laboral y el registro en la TSS, el proceso se ha simplificado mucho, ha mejorado mucho, aunque hay otros aspectos que hay que mejorar, especialmente para los que producen. Pero bueno, la verdad es que este sector, el deportivo, ha quedado fuera prácticamente de todo lo relacionado con estos planes de contingencia por el asunto de la informalidad. Tú mencionabas ahorita, o hacíamos un avance del programa FASE, que es el programa que ha establecido el gobierno dominicano, que para mí debe ampliarse para aliviar un poco la carga económica que para una empresa representa la nómina. Empresas formales, las informales no, porque no hay manera de tú constatar primero si tú existes y si tú existes, quiénes son tus trabajadores. Porque tú me puedes decir lo que quieras. Tú me puedes decir que yo he hecho censos, sondeos, lo que tú quieras. Ahora, ¿quiénes son tus trabajadores? ¿Cómo yo sé que esos trabajadores son trabajadores tuyos realmente? Danet. Sí, realmente por eso es que se les recomienda que se formalice y entonces ya cuando esté formalizado se registre en el SIRLA, que como tú bien manifiestas, el SIRLA es el Sistema Integrado de Relaciones Laborales, donde todas las empresas deben enviar sus planillas de lo vinculante a sus trabajadores. Si, por ejemplo, tiene una nómina de 5 empleados, de 6 empleados, debe reportarla. Mira qué ha pasado ahora, que, por ejemplo, en el SIRLA tenían una información y en la TCS tenían otra, de las empresas formales. Sin embargo, por lo menos se tomó en cuenta los salarios que tú estabas reportando en la Seguridad Social, que eso es un requisito para tú poder recibir el subsidio y que el pago estuviese al día, o sea, que estuviera al día al mes de febrero, porque se tomó en cuenta esa característica, el pago al mes de febrero. Entonces, como tú bien manifiesta, el FASE no es considerado un salario, sino una asistencia, una prestación, una ayuda que está recibiendo ese trabajador que pertenece a esa empresa formal, con el objetivo de poder reducir o mitigar el impacto económico del COVID-19, que se ha ordenado el distanciamiento social. Entonces, muchas empresas han paralizado sus operaciones. Por esto, primero, previendo de que este brote, este virus, supone un riesgo para los puestos de trabajo y han decidido acogerse a la suspensión. Entonces, para acogerse a la suspensión, deben notificar al Ministerio de Trabajo mediante el formulario de GT9 la suspensión de los efectos del contrato al SIRLA mediante un formulario. Entonces, si tiene pago, si ha cotizado y si tiene pago a la fecha de febrero y está dentro de las empresas
que fueron autorizadas a tales fines porque el decreto, estamos hablando del decreto 143-20, excluye algunas empresas que no se pueden beneficiar de ese subsidio, como cuáles. Menciona las farmacias, los supermercados, multimedios, telecomunicación, el área de salud. Ahí se estuvieron quejando muchos consultorios que han cerrado sus operaciones y entienden que el sistema ha sido excluyente porque no lo beneficia. Pero a lo que sí beneficia, entonces se le admite, se registran en CIRLA, ponen los datos de sus trabajadores, ¿como cuáles? El número de teléfono, el número de cuenta. En caso de que no tenga una cuenta, se le debe aperturar una. Es muy importante que antes de registrar la información la verifiquen, porque si la información no coincide, le devuelven nuevamente al CIRLA la información para que sea editable. Entonces eso atrasa más el pago para el trabajador. Por ejemplo, todavía en el día de ayer de empresas estaban recibiendo pagos porque algunos tenían algunas dificultades de que no se le puso el nombre correcto, el número de cuenta correcto, que el número de teléfono no estaba correcto, que no coincidía la cuenta con la que estaban poniendo de la persona. Entonces es bueno revisar todo eso antes de llenar el formulario. Entonces ahora mismo el FAS es un sistema dinámico. Bueno, se podría decir en relación al CIRLA como tal. ¿Por qué? Porque ha estado un proceso de cambios. Primeramente se manifestó que se iba a trabajar a través de Hacienda, luego se creó la página, luego se redirige al CIRLA, y entonces después en la misma plataforma de la TCS se creó un link directamente para FASE, o sea, como de una forma de integrarlo, es decir, que se mantiene de manera dinámica, porque como no estábamos preparados para esto, a medida que surgen los problemas, que surgen cualquier tipo de reclamación, como tú sabes que un sistema se basa en algoritmos, pues sí, posiblemente lo manejen en estándar, y por ejemplo, a medida que se van presentando los problemas, lo van resolviendo. Por eso vive un constante cambio. Ahora mismo, claro, si tú accedes al FASE, te dice, primero, Hacienda te notifica que ya le creó la cuenta al trabajador y te dice el número de cuenta que le creó y te dice el monto que le pagó. ¿Se puede decir que ese es un beneficio colateral para el trabajador? Porque hay muchos que no están bancarizados. No sé, digo yo. Bueno, es una asistencia que le permite cubrir sus necesidades mínimamente. No todos, para muchos es insuficiente, pero para otros puede resultar más o menos cubierto. Más o menos pudiese cubrir, pero una persona que gane 100,000 pesos, que le den 8,500 pesos, eso para él es irrisorio. Pero yo entiendo que el gobierno toma en cuenta de que no se está saliendo, o sea, está reduciendo ahí la parte del combustible, la parte de pasaje, la parte de la comida que tendría que ir a la empresa. Entonces, sobre todos esos tópicos, entendiendo yo, aunque pudiese extenderse o ampliarse ese monto, pero con eso por lo menos se puede comprar arroz, sardinas, unas cuantas cosas que te puedan permitir la subsistencia. Sí, pero también hay que ver que el salario base de un trabajador dominicano es bastante bajo. Qué sé yo, 16,000, 17,000 pesos, algo así más o menos. Y me imagino que eso fue lo que se tomó en cuenta para fijar esos 8,500. Es una asistencia, es una ayuda, pero evidentemente con eso tú no puedes vivir. Te ayudas en algo, claro. Pero el programa tiene un carácter transitorio. Habría que ver qué medidas más adelante pueden ampliarse, pueden modificarse, porque como hay muchas personas informales que están fuera, que son informales porque trabajan, pero no tienen ningún tipo de beneficio ahora mismo. Hay otros que han sido acogidos porque algunas asociaciones o gremios han luchado por eso, para que puedan beneficiarse por lo menos de la asistencia a los 5,000 pesos. Entonces, el Estado va a seguir evaluando condiciones para ver de qué forma puede ampliar o puede llegarle
a parte de la ciudadanía. Sí, y la verdad que es un tema difícil en sentido general, porque cuando hablamos de los informales, tú no sabes cómo es que los vas a buscar. A través de las asociaciones, bueno, las asociaciones que se respetan, las asociaciones que tienen miembros activos, pero hay muchas asociaciones que no existen, que solamente son que nombres. Tienen los miembros desactualizados, los teléfonos, los correos, tú lo tienes. Exactamente, o sea, pero están ahí ocupando un número, sin embargo no tienen una presencia, no tienen una participación, y eso a final de cuentas no te suma. Exactamente, entonces por todo eso es importante recalcar la importancia de que usted se formalice si realiza una actividad económica, no importa la que sea, formalícese. Y formalizarse no necesariamente tiene que ser constituirse en una compañía, puede ser simplemente registrarse como persona física, que no es lo que uno más recomienda, yo no, pero por lo menos que tenga datos visibles. Por lo menos sí puede ser un primer paso y luego pasar al segundo paso. Exactamente, exacto. Pero bueno. Porque a medida que tú te formalizas, tú puedes expandir tu negocio y eso te permite incluso hacer licitaciones con el Estado, con otro tipo de poder tener otro tipo de expansión, contrataciones. Si tú no existes, si no estás registrado, no generas credibilidad. Entonces las relaciones se basan en la confianza, en la credibilidad. Entonces, claro, una persona que vaya a hacer negocio contigo, que no sepa dónde tú vivas, que no tenga un domicilio donde buscarte, imagínate, pudiese generarle un poquito de suspicacia para poder hacer algún tipo de negociación. Que ese es uno de los beneficios, yo diría, que tú tienes al estar formalizado como empresa. El que quiera saber de ti puede ir a la NAPI, a la DGI, a la Cámara de Comercio, puede ir a 1000 sitios para saber de ti, de tus socios, de tu empresa, en fin. Y eso, como tú dices, al fin y al cabo, le da más confianza a aquella persona que quiere negociar contigo. Exactamente, entonces, por eso es importante. Y esto es la reflexión de lo que ha pasado. Esto es lo que nos deja de reflexión, que debemos formalizarnos, de que debemos tener todo en orden. Sí mismo. Entonces, vámonos a la pausa, Dani. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poco del impacto económico que ha tenido esta pandemia, este coronavirus en relación al mundo de los deportes. Así que pausa y retornamos con más. Compendio. Tú sabes, Fabricio, que esto del COVID-19 ha afectado a diferentes sectores. El sector turístico es un sector que ha sido muy golpeado por esta pandemia, y también el sector de los deportes. ¿Por qué? Porque han tenido que posponer eventos, otros lo han cancelado de manera indefinida. Hubo una situación en Alemania que estaban yendo a ver juegos con mascarilla, pero eso creó una voz de alarma que debían mantener el distanciamiento social. Entonces, había cierta resistencia de los fanáticos y de los mismos organizadores, pero viendo cómo se fue propagando el virus, entonces muchas asociaciones deportivas, muchos gremios han decidido suspender todas sus actividades precisamente por esto. Hay un punto importante, por ejemplo, con los jugadores de la NBA, como
se ha suspendido la temporada, ellos estaban negociando la reducción de los salarios. Sí. Y algunos habían donado pagos, contribuciones a fundaciones respecto al coronavirus, porque hay muchos jugadores que de una u otra forma han sido afectados, como el caso de Kevin Durant, que fue afectado. Otros ya han rebasado el virus como tal, pero como se ha mermado porque no acceden, no se está abriendo los estadios para ir a ver juegos, entonces eso impacta la economía, primero porque no hay fanáticos, segundo lo colateral que generan los juegos, que la compra de gorra, la compra de bandera, Sí. las chaquetas, etcétera, todo ese tipo de cosas, las cornetas para tú ver los juegos, ha caído, que esto se lo venden se lo suplen a ellos. O sea, hay personas que se lo suplen a esas agencias o a esos centros que están formados para promover lo relativo a los juegos. Entonces, ha caído significativamente. Entonces, por ejemplo, cuando comenzó en China se cerraron muchísimos centros de juego precisamente para evitar que se siguiera aumentando el brote. Sí. Y el deporte le ha ido pésimo. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Por ejemplo, los comentaristas, los periodistas y demás se han ido por el asunto del teletrabajo, que es un asunto funcional y que te permite estar conectado de manera remota. Entonces, la mayoría de las personas están transmitiendo la noticia, están haciendo los reportajes, están haciendo nota de prensa, se conectan para dar reporte a través de diferentes plataformas como esta Zoom o como Everbridge o GoToWebinar para tener una conexión. Y si analizamos lo del teletrabajo, tú sabes, Fabricio, que en la crisis del 1973 con el petróleo, ahí surge en Estados Unidos el teletrabajo, porque las personas no podían salir a sus casas porque no había gasolina. Sí. Entonces ahí una forma de poder mantener la actividad productiva, se comienza el teletrabajo. Un evento también que movió el teletrabajo fue cuando hubo el atentado con la Torre Gemelas en el 2001. Entonces, para que las empresas no cerraran, se fueron a hacer trabajo remoto, primero para no desaparecer totalmente, sino que se mermara la productividad y que el trabajador no pudiera perder su empleo. Y ahora, por ejemplo, con esto, vuelve a ponerse en auge el teletrabajo. Habría que ver si el Estado, si las normativas, o sea, si se va a analizar, regular el teletrabajo en República Dominicana, porque en otros países ya son leyes de teletrabajo. Debe irse pensando en la regulación, porque los beneficios de trabajar a distancia son muy buenos en sentido general, y tomando en consideración de que esta crisis sanitaria va a ir disminuyendo, pero no va a desaparecer. Entonces, no, va a llegar un punto que nosotros vamos a tener que ir a trabajar, retomar las labores, pero teniendo los debidos protocolos. Exactamente. Porque, por ejemplo, se ha puesto un tiempo que se extendió el plazo. Vamos a suponer que la empresa se reanude en mayo, pero en mayo no va a desaparecer el coronavirus. Incluso hoy el ministro de Salud Pública habló de que si seguimos así, posiblemente estemos hasta agosto en esta situación. O sea, él fue muy conservador. Yo, desde mi perspectiva, del análisis que he hecho, en comparación con otros países, yo entiendo que estaríamos hablando de este tema a final de año todavía y el año siguiente. Claro que sí. Entonces... Y más ahora que, por ejemplo, discúlpame que te interrumpa, Fabricio, sí. Nosotros estamos guardando cuarentena, estamos en nuestras casitas, ¿verdad?
viendo la noticia, viendo informaciones fidedignas, no contaminándonos el día entero viendo noticias negativas, sino viendo Exacto. cosas puntuales para tampoco un equilibrio, viendo tutoriales, cosas que puedan Exacto. alimentar el alma y el ser, Exacto. pero también viendo informaciones que para tú saber más o menos cómo va el conteo. De hecho, vi Exacto. el día pasado como que había una gráfica de proyectaba cuánto iba a ir aumentando por días. Eso vi un joven que en el informe, o creo que fue en la ley Ortega, que establecía cómo iba aumentando. A la fecha de tal día íbamos a tener 3,000 y pico, y así sucesivamente. Y más o menos coincide con las proyecciones que él ha dado. Entonces, si eso es ahora abril, en mayo estaríamos pasando por los 5,000. Exactamente. Y bueno, por eso te digo que el Estado debe ir pensando y creo que se le debe hacer presión para que regularice este mecanismo. Hay actividades, hay profesionales, hay puestos de trabajo que no necesariamente tienen que ir a un lugar específico. Pueden hacer su trabajo desde su casa o desde un lugar específico sin tener que trasladarse. Sí, pero tú sabes que, por ejemplo, en el caso de las pymes, no todas tienen un sistema de automatización. Porque para hacer tu trabajo de la casa, tú tienes que tener un sistema, una conexión. Posiblemente ese trabajador no tenga una laptop o no tenga una tablet o no tenga una computadora para hacer esa conexión respecto a ese programa que se le va a instalar. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, hay una parte de precarización del trabajo que cuando se regularice la ley, se debe tomar en cuenta esto. Sí, ¿Cuáles son las condiciones que debe tenerse ese trabajador y cuál es el tiempo que debe elaborar? Sí, claro que sí. Y las actividades, o sea, lo que debe hacer, porque posiblemente puede ser una labor administrativa que se puede hacer desde su casa. Exacto. Claro, si tiene las condiciones. Pero tú sabes que también hay que crear los hábitos. Hay muchas personas que no tienen los hábitos de teletrabajo. Por ejemplo, nosotros seguimos dando clase. Nosotros somos docentes y nosotros tenemos una plataforma para dar clase virtual de hace muchos años. O sea, la institución donde trabajo tuvo esa visión y ha habido un incremento significativo de cursos. ¿Por qué? Porque ha seguido su actividad normal. Y de hecho se ha creado plataforma para aquellos que estaban dando cursos presenciales puedan acceder de manera virtual también. Exacto. En el teletrabajo tú trabajas más porque tienes menos interrupciones si tú eres enfocado. ¿Entiendes? Si eres enfocado, si tú tienes que tener el hábito. Si no lo tienes, debe crearlo para eso. Exacto, totalmente de acuerdo. Tú sabes, Danetti, y volviendo al ámbito económico, en el tema deportivo, el Banco Mundial estableció apenas la semana pasada que las pérdidas por la cancelación de actividades y torneos deportivos es de alrededor del 1% del Producto Interno Bruto del mundo. El 1% del Producto Interno Bruto del mundo. Eso es todo el dinero del mundo, literalmente. Por eso que el informe que salió recientemente de la OIT decía que lo relativo a la pandemia del COVID-19 se compara con el evento de la Segunda Guerra Mundial, porque ha sido catastrófico. Ha impactado de manera negativa, un crecimiento negativo en todas las áreas. Hay unas áreas que han afectado más que otras, pero quedan impactadas porque, si no de manera directa, de manera indirecta. Claro, no, la verdad que ha sido un desastre en todo el sentido de la palabra. Ahora, Danetti, algo que algunas personas se preguntan, ¿cuáles serían las implicaciones legales del retorno a laborar en medio de esta situación? ¿Cuáles serían
o cuáles pueden ser los mecanismos a utilizar por cualquier persona que se sienta amenazado por contraer este virus en su lugar de trabajo? Mira, si la empresa reanuda las labores, el trabajador tiene la obligación de asistir a su puesto de trabajo. Obviamente hay un alto nivel de miedo porque la persona tiene miedo a contagiarse y posiblemente no quieran ir a su lugar de trabajo. Pero para no poder ir a su lugar de trabajo deben tener una constancia de que tienen algún tipo de síntoma y se le ordena un distanciamiento social. O sea, tiene que hacer una cuarentena preventiva. Si no es así, la empresa lo que tiene que crear los protocolos para que ese trabajador tenga las herramientas, suplirle su mascarilla, suplirle sus guantes, tener un gel higienizador y ver cómo va a ser el comportamiento de la empresa, si va a ser dividido por grupo, cuántas horas de trabajo se va a trabajar. Por ejemplo, hay empresas que comienzan 2 horas después de la hora de establecida, o sea, la que tienen establecida, que es, por ejemplo, las 8, entonces entran a las 9:30 y trabajan hasta la 1, hasta las 2 de la tarde, lo dividen por grupo, una semana sí, una semana no. Sí. Todo eso se socializa con los trabajadores a los fines y se le informa, o sea, se le hace conciencia de que deben cuidarse y exponerse menos. Entonces, por ejemplo, si salen más tarde, posiblemente no tienen tanto contacto con personas, pero el punto está que tú no sabes quién tiene el virus, tú no tienes un detector para decir, este lo tiene. Pero si se reanuda los trabajos, la empresa le notifica al trabajador en caso de que esté suspendido que debe reintegrarse a sus labores y debe ir. Posiblemente algunos le van a decir, mira, yo no quiero ir, entonces ahí se generaría una suspensión en relación al trabajador, si la empresa lo acepta. Si no, ya si sigue las faltas, pudiese generarse otro tipo de acciones, pero no sería lo recomendable porque ahí en este momento hay que aplicar lo relativo al principio de la razonabilidad. Correcto. Tú sabes que en Nicaragua se dio una situación interesante con un pelotero. En Nicaragua no está pasando nada, según su gobierno. No hay virus, pero no importa. Incluso su presidente tiene 35 días que no aparece. Bueno, eso es algo muy preocupante porque sí. ¿Dónde está el presidente en estos momentos? Se ha rumorado que posiblemente o esté muy delicado de salud o haya fallecido. Se rumora. Debe ser una de las dos cosas, porque no hay justificación alguna. Según los rumores, porque en estos momentos de crisis, en estos momentos donde el pueblo nicaragüense necesita las autoridades, y por ejemplo el mensaje que dio su esposa en el periodo de Semana Santa, tiene como muchos mensajes como subliminales, ¿me entiendes? Entonces, sí. ¿Por qué no aparece? Entonces, eso debería ya el Congreso tomar cartas en el asunto. Correcto. Pero el tema es que allá se está jugando béisbol, la liga profesional normal, y hubo un pelotero que dijo que él no iba a jugar. Él dijo, yo no voy a jugar, esto no es conmigo, yo no me voy a enfermar. Bueno, pues la liga lo suspendió por un año. Lo suspendió por un año por desacatar las normas del equipo y de la liga. Entonces, en ese caso, ese pelotero no tiene, vamos a decir, argumentos legales para... No, porque él no asistió, no tiene un fundamento legal para no asistir. Y tú sabes que el asunto de la liga tiene otro tipo de relación, otro tipo de contrato. Sí, y no hay un toque de queda, no hay nada. Bueno, pues simplemente el hombre fue suspendido por un año de jugar en la liga nicaragüense. Pero la verdad es que... Lo positivo va a ser que se va a quedar en su casa y no se va a contagiar. Eso va a ser lo positivo. Eso va a ser lo bueno. Lo malo es que en Nicaragua, incluso antes de esta desaparición, el presidente Daniel Ortega no le daba mucha importancia a esta situación. El gobierno como tal no le ha dado importancia
al coronavirus. Ahora le están dando un poquito de importancia. Pero fíjate que no se ha tomado allá no se ha tomado ninguna decisión drástica que sea de importancia. Entonces, Mira, oye, cualquiera se pone en esa situación, cualquiera lo piensa. Adelante, Leonel. sí, pero el punto está, Fabricio, que como tú dices, el coronavirus no va a desaparecer en abril ni mayo. Por ejemplo, en Alemania las personas están saliendo a las calles y están haciendo su vida con su debido protocolo. No está esa restricción como tal. Entonces, lo que hay que tomar, andar con sus herramientas y que la empresa te la proporciona. Ahora bien, si la empresa tú estás trabajando y no te suministra las mascarillas ya, y tú sí puedes reportar a la empresa porque te está poniendo en peligro. Claro. ¿Entiendes? Las mascarillas, los guantes, tener el alcohol disponible. Exacto, limpiar de manera concurrente los espacios de trabajo, por ejemplo, tener alcohol para limpiar los teléfonos, etcétera, tener una debida distancia entre cada empleado y otro. Exactamente. Bueno, cosas que desgraciadamente muchos hoy no le están dando, no le están cumpliendo, y por eso seguimos viendo que el nivel o la cantidad de contagios seguirán aumentando. Pero mira, Fabricio, qué bueno que tú señalas ese punto, porque es un asunto de conciencia ciudadana. Sí. No podemos pensar en el individualismo. Es el primer punto. El segundo punto es que el toque de queda lo está cumpliendo una mínima población. Se podría decir la clase media, pero si tú te vas a los barrios están como si nada. Normal. Pero, por ejemplo, hay lugares que, por ejemplo, las casitas son muy pequeñas, que el pasillo coincide con el otro, está muy pegado. Y, por ejemplo, a estas personas se le va la luz. Entonces, ¿cómo hacen la cuarentena? Se salen para la calle, se ponen y esperan que cuando la policía pasa, entonces se esconden y se la pasan jugando al gato y al ratón. Exacto, una verdadera vergüenza. Han entendido que son vacaciones y se ponen a jugar dominó, se ponen a beber, se ponen normal. A jugar baraja, el del jugar gallos. Sí, exactamente. Hacer tertulias, se van para piscina, abren una piscina en la calle, se ponen a bañarse y todo el mundo va ahí, en salón. O sea, no han comprendido la magnitud de lo que implica este virus, y es lamentable porque eso evidencia la falta de educación que tenemos y la falta de conciencia ciudadana. Totalmente de acuerdo. Y lo que más me molesta de eso no es el hecho de que el que tiene que ganarse su sustento día a día lo haga. Claro, esa persona tiene que salir y debe cumplir con las medidas de prevención. Lo que sí me molesta es aquella persona que sale a nada. Como tú dices, el que sale a jugar, el que sale a vacacionar, el que sale a beber. Eso sí me molesta porque eso demuestra un nivel de egoísmo, nivel de responsabilidad mayúscula. Muy irresponsable. Entonces, uno está haciendo los protocolos, se está guardando, pero hay otros que no. Y el virus no discrimina. O sea, yo estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer, posiblemente Dios no lo quiera, me pueda pasar. Y a lo mejor otro que está saliendo y exponiéndose, ni siquiera le pase, porque el virus todavía no se ha determinado su comportamiento, porque ha variado mucho. Claro. No, y figúrate, y aquí el gran problema y en el mundo es la poca disponibilidad de insumos y materiales médicos. Uno puede caer en el UCI, en la UCI, y de repente te da un paro respiratorio y no hay un ventilador. No hay un ventilador. ¿Por qué? Porque hay demasiados contagiados. Eso pone de relieve las precariedades que hemos tenido
en algunos momentos del sistema de salud. Correcto, Se pone en evidencia. correcto. Aunque este virus ha puesto en jaque a todos los sistemas de salud. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, ha afectado muchísimo, o sea, ha superado a Italia. Sí, una verdadera desgracia lo que está pasando. O lo que está pasando en Italia, España, Francia, también viene por ahí, Reino Unido, y muy especialmente en los Estados Unidos. Algo que a usted se lo contaban y usted no lo creía. Pero bueno, siempre el consejo es quedarse en casa. Quédate en casa. Y si va a salir, usa las mascarillas, los guantes, manitos limpias, alcohol, el gel alcoholizado y la distancia social. Y salir solamente si tiene que salir. Y más nada. Claro, mira, hay muchas cosas que hacer en la casa, leer un libro, ver tutoriales, oír música, hacer ejercicio, meditar, hacer yoga. O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Si tú tienes algo pendiente, el momento para tú terminarlo en estos días. Claro. Ponte a escribir, a receta. Hay muchas cosas que puedes hacer. Exacto. Danetti, ¿terminamos? Bueno, sí, ha sido todo por hoy. Agradeciendo como siempre a los que nos sintonizan ahora de manera virtual. Y los que nos escuchan por RPQ 1080M. Agradecido por la sintonía y estaremos reencontrándonos el miércoles próximo. El miércoles próximo tenemos una invitada que estaría hablando sobre el plagio y sobre derecho de autor. A propósito de estos temas que están en debate, que si es mío el uso o no uso, es importante que hagamos conciencia en ese sentido, porque cuando nosotros no parafraseamos una frase o no le damos los créditos, estamos haciendo uso inadecuado de algo que pertenece a una persona. Eso es así. Bueno, pues con Dios mediante nos reencontraremos el miércoles que viene a partir de las 6 de la tarde. Bye, bye. Bueno, hasta la próxima.